Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos por sexto año consecutivo a las jornadas del autor en el nuevo mundo de la edición, que es una jornada profesional organizada por la Asociación de Escritores de Euskadi, Euskadiko Idazleen Elkartea, con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, con la colaboración del Gremio de Editores de Euskadi y de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos. Este año, siguiendo un poco en la línea de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a reunir a partir de hoy y durante toda la jornada de mañana a distintos expertos que vienen de sectores que van a debatir sobre lo que el mundo digital ha aportado, está aportando y previsiblemente aportará en un futuro al sector de la edición. Hablaremos, por ejemplo, de las nuevas formas de lectura, hablaremos de los nuevos modelos de negocio como la suscripción o la adquisición por descarga. Hablaremos de tendencias como el consumo seriado, también de la llegada de asistentes personales como puede ser Siri o Alexa al mundo de las recomendaciones y de las prescripciones literarias, y veremos cómo todos estos nuevos modelos de negocio, nuevos modelos digitales pueden influir en aspectos como los derechos de autor, la creación de textos, las inversiones o las licencias. Para todo eso, a partir de mañana, a las 9:30 de la mañana, estáis todos invitados a volver y a estar aquí todo el día. Haremos distintas ponencias, distintas mesas redondas y durante la tarde, además, contaremos con nuestra tradicional sección de booktubers que decimos, de cuando los asociados nos presentan un poco los libros en los que están trabajando, han trabajado o que tienen previsión de presentar en breve. Y también contaremos con un nuevo taller sobre agentes literarios. Pero para ir abriendo boca, como no hay nada mejor que un buen aperitivo para hablar de lo bueno que puede ser un menú a continuación, vamos a empezar con un taller dirigido principalmente a autores, titulado «Cómo vivir de lo que se escribe, adaptarse a los nuevos formatos». Para ello vamos a contar con la presencia de José Ángel Mañas, que va a ser quien lo va a impartir. José Ángel ha ganado en 2019, ha sido Premio Ateneo de Sevilla con La última juerga, segunda parte de Historias del Cronen, que ya le valió ser finalista del Premio Nadal en 1994 y 2 años más tarde, en 1996, ganar el Goya a Mejor Guión Adaptado. Creo que pocas personas más adecuadas para hablarnos de lo multisectorial que puede ser escribir ahora mismo, porque escribe novela realista, pero también escribe novela histórica, guiones para televisión, series para audiolibros, audioseries para podcast, y nos va a hablar un poco de tú a tú, de autor a autor, de cómo nos podemos ir adaptando a los nuevos formatos y a la demanda que nos piden los lectores actuales. El taller cuenta con el patrocinio de CEDRO y durante los 10 últimos minutos aproximadamente, no te quería reducir el tiempo, contaremos con la presencia de Pedro Sánchez, responsable de socios, que nos dará una pequeña pincelada de los beneficios que puede suponer asociarse a CEDRO. Así que como no quiero entretenerles más y no han venido a escucharme a mí, le doy paso a José Ángel. Por favor, un aplauso para él. Bueno, me han dicho sí que me ponga un poquito, que no utilice la tril, que es como muy escolar, entonces me voy a colocar por aquí. ¿Me oís bien? Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a Patricia por su amable presentación, a la Asociación de Escritores de Euskadi, aquí está a María Eugenia, su representante aquí, por haberme invitado, a Beatriz Zelaya, que nos hace siempre de interfase, y a CEDRO, pues por haber financiado este taller. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito de mi experiencia a lo largo de estos últimos, las 3 décadas. Yo empecé a publicar en el año 94, tenía apenas 22 años y en el otoño voy a publicar mi 12ª obra, que lo ha comentado antes, La última juerga, con lo cual es verdad que he vivido 3 décadas de vida editorial. En esa época, en ese tiempo, ha habido un montón de transformaciones. Es decir, yo cuando arranqué todavía teníamos muy cerca ese momento que empieza a aparecer idílico de la edición en los años 80, cuando estaban en auge escritores como Juan Marsé o
Miguel Delibes, a los que yo respetaba y que seguía, y era un momento en el que todavía no había televisiones privadas, había 2 canales, o sea, 2 televisiones estatales, y bastaba que cualquiera de estos autores apareciese en un programa de máxima audiencia de televisión o en una reseña del País, que era el principal diario entonces, pues para que todos supiésemos cuál era, que el libro estaba vivo, y a lo largo de las próximas semanas, pues incluso meses, pues sencillamente los lectores iban pasando por las librerías. Esas librerías estaban mucho más despejadas. Yo recuerdo que en aquellas librerías realmente al fondo había espacio para el fondo editorial, valga la redundancia. Era un fondo que en los años 80 todavía teníamos muy idolatrizados a todos los escritores del boom latinoamericano, a los Vargas Llosa, Cortázar, Cabrera Infante, Carlos Fuente, pero aquellos títulos permanecían allí durante años, o sea, da una sensación pues como de permanencia importante. Yo creo que entonces también los editores buscaban más autores que títulos, ¿no? Y evidentemente pues eso ha cambiado mucho. Hoy lo que vemos es una jungla. En las librerías ya sabéis que ahí se publica 70.000 títulos por año. Estamos los autores pues dándonos figuradamente codazos unos con otros, intentando destacar. Ese fondo editorial en las librerías prácticamente ha desaparecido, y si es muy complicado destacar, ahí pues también es, yo creo que casi más complicado es que se sepa que un libro está en las librerías, porque los medios pues se han atomizado, se han multiplicado, hay decenas de televisiones, de periódicos digitales, no digitales, las propias autonomías, ¿verdad? Que antes desde Bilbao, de Barcelona o Madrid se podía organizar una promoción, ahora tienes que tener pues un jefe de prensa, una agencia de comunicación en cada una de las ciudades, y todo se ha vuelto extremadamente complicado. Y realmente sobrevivir pues, todos estos años empieza a ser algo bastante excepcional, ¿no? Yo esta mañana pues, citaba al cantante de Smashing Pumpkins, que yo recuerdo que a finales 90, a principios de 2000, hizo una reflexión, estaba pensando en los grandes monstruos del pop rock, en los Madonna, en los Bruce Springsteen, Michael Jackson, ese tipo de gente que podían tener carreras larguísimas, que dominaban la escena durante decenios, y él decía ya entonces, dice que aquello era imposible, y que la vida de un disco, la vida de un grupo de rock, él entendía que era básicamente de 3 discos, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la vida media de un escritor ahora mismo, pero desde luego puedo garantizar que no son 25 años. Entonces, durante este tiempo, la verdad es que a veces se me acerca la gente y pregunta cómo he hecho para aguantar, para resistir, y la verdad es que no lo sé. Eso me recuerda, una vez escuché a Westlake en una conferencia en las Bahamas, y le hicieron alguna pregunta parecida a un periodista, y dijo, pero bueno, ¿cómo hay que hacer para llegar a donde tú? Y él dijo, es que pues, no sé, haber empezado hace 30 años. Y yo, bueno, pero gente dice, pues no lo sé, haber empezado hace 25 años era todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces me preguntan, y dice, bueno, ¿cuáles son las recetas del éxito? Que esto, éxito, perdón, si son un poco casi acaban siendo sinónimos, ¿no? Y la verdad es que yo siempre digo lo mismo, digo, un 33% de talento hay que tener. Ahora yo tenía suerte de tener un talento un tanto escorado. Me gusta distinguir entre lo que es un escritor y lo que es un novelista. Un escritor puro, un escritor al cuadrado. Es alguien para quien yo entiendo que que la prosa es un material casi opaco, y escribir un verbo intransitivo. Digo, no se escribe algo, prácticamente se escribe solo, ¿no? Y en cambio un novelista es alguien para quien la escritura es una herramienta, es un útil, y el objetivo principal es pues, construir un mundo imaginario. Y a mí me interesa pues, lo que queda en la cabeza del lector una vez que cierra el libro, ¿no? Entonces yo me gusta definirme como novelista, me parece que es un poco menos pedante que escritor. Un escritor parece que se escribe con mayúscula, ¿no? Parece que pide su tribuna para dar lecciones al mundo. Un novelista es una cosa un poco más técnica, y es cierto que al final me tocó la pluma, pero si me hubiese tocado el lápiz o la cámara, yo creo que habría sacado la misma satisfacción. En todo caso, además de talento, hay que tener un 33%, yo diría, de contactos sociales. Los contactos son muy importantes. Yo creo que todos tendríamos que tener encima de mesilla de noche Las reglas del arte, el libro de Pierre Bourdieu, Sociología. Y, digamos, es verdad que hay una tendencia como a pensar que la literatura es algo
lo tenemos un pedestal, algo como muy abstracto y muy fuera del mundo, y no es así. La literatura es un circuito social y si uno quiere entrar en él, lo único que tiene es que acercarse a la gente que forma parte, ¿no? Y evidentemente ahí tienen mucha ventaja pues, los hijos de sobre los demás, ¿no? Yo creo que no es lo mismo la dificultad que ha tenido el trayecto de un Javier Bardem que una Penélope Cruz, un Enrique Iglesias y un Yumbif. O en el mundo editorial, pues si uno se apellida Barral o si uno es fulano Hernández. Entonces, creo que es gente que por lo general antes de empezar, pues, sencillamente hay que valer, evidentemente, pero ya saben jugar el juego y saben cuáles son las puertas a las que hay que llamar. Creo que también es importante, si se puede tener un cierto, además del capital social, un capital económico. Creo que sería interesante echar un ojo a los grandes escritores, ver cuántos eran rentistas. Yo creo que hay unos cuantos, o sea, por ejemplo, Flaubert y Schopenhauer eran rentistas, claramente. El tener un buen colchón también te permite, ¿qué permite? Pues cuando las cosas vienen mal dadas, que siempre hay dientes de sierra bajos, bueno, pues puedes aguantar. Y la persona que no tiene medios, pues seguramente tiene que reincorporarse al mercado laboral y perder independencia, ¿no? Y por encima luego hay el último 33%, yo diría que hay que tener suerte, ¿no? Ya sabéis que Napoleón, yo le he sobrevalorado un poco la suerte, pero siempre preguntaba a sus generales y bueno, este tío tiene suerte o no, ¿no? Hay que ser afortunado. Yo me considero una persona bastante afortunada, lo que pasa que también yo soy regular en todo, ¿no? Yo he sido en mis creaciones, creo que cuando soy bueno soy muy bueno, y cuando soy malo soy muy malo. O sea, realmente soy así. En mi vida soy un poco bipolar, tengo momentos de entusiasmo enfermicio y luego momentos de bajón. Y también a nivel de la suerte pues he tenido grandes golpes de suerte y momentos de desfortuna, como cosas muy... Siempre vivo un poco de manera desequilibrada, ¿no? Entonces, detrás del concepto de suerte sí que me gusta ver, cuando uno mira de cerca, también se puede empezar no es tan... O sea, la suerte no es tan azarosa como parece, ¿no? Yo creo que hay que tener una cierta intuición de por dónde van los tiros, de lo que hacen, lo que llaman los alemanes el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. O sea, eso, hay gente que la tiene, que es perceptiva, hay gente que no. O sea, yo reconozco que bueno, el año pasado pues, fui a la pasarela hasta Cibeles en Madrid y me fijé y dije, coño, este diseñador, y resulta que iba en bermudas y con los calcetines subidos. Hostia. Y ahora, ya sabéis, este año todo el mundo va con bermudas y con los calcetines subidos. Bueno, última moda. Bueno, yo me fijo en esa cosa, no sé por qué nos queda llamar, pero me saltan a la vista esos detalles, ¿no? Dice, los años 70, dice, coge los directores, hostia, ¿cómo les gusta el zoom? Y ves que empieza ahí Peckinpah y tal con el zoom. Los años 90, dice, ¿qué tarantinos son todos? Pues yo me fijo. Entonces está claro que cuando uno tiene esa sensibilidad para eso, pues resulta evidente que si estás interesado por la novela negra, cuando los editores están buscando novela negra, pues tienes más probabilidades de ser afortunado, ¿vale? Creo que detrás también hay, o sea, yo respeto mucho la vocación, la voluntad del triunfo, esa vocación que hace que una persona que está focalizado en triunfar en algo que quiere, al final todos tenemos más o menos los mismos golpes de fortuna, ¿vale? Lo que pasa, y es lo que esta persona va a saber discriminar entre esos cuáles son los que le van a acercar más de su objetivo, ¿no? Entonces la vocación, yo personalmente, la pregunta de Napoleón, ¿tiene suerte? Yo ya tiene vocación de militar, le gusta, tiene ganas tiene voluntad de triunfo, me parece que es más importante. Entonces yo la verdad es que vocación he tenido siendo un chaval, yo era un crío desde el principio, francamente, bueno, muy lector. Unos recuerdos que tengo de mi infancia es eso, es mi madre apagando me daba un beso y apagaba la luz, cerraba la puerta y aprovechaba ese momento pues para encender la linterna debajo de las sábanas y continuar leyendo, ¿no? Bien esperaba hasta que sus pasos se alejaban y cuando ya oía que se encendía la televisión, pues salía sigilosamente al pasillo y me encerraba en el cuarto de baño y continuaba leyendo, ¿no? Y también es verdad que yo era muy monotemático. O sea, a mí me gustaba, eran novelas, o sea, yo arranqué con la serie de Tarzán, de Carl Weiss Porras, que eran, de ahí pasé al Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos ya salté a Stevenson, Salgari, es un recorrido que ya no, los Agatha Christie, que ya no se hacen. Yo creo que eso eran las lecturas juveniles que teníamos antes de que llegaran los Harry Potter.
¿vale? Entonces, seguramente veo que mucha gente me da y un poco mayores habéis tenido este recorrido, era pues, un poco el camino normal. Bien, pues yo estaba muy centrado en la novela, a mí no me gustaba ni la poesía, ni me gustaba el teatro, ni desde luego el ensayo, el artículo, nada, y entonces lo mío era novela, y luego llegó un momento que dice, bueno, pues ya que te gusta tanto este asunto de novela, ¿por qué no intentas escribir una, no? Entonces me puse a ello. Hay que decir que yo me había metido en la cabeza que una novela tenía que tener 200 páginas. Y evidentemente, pues uno no escribe 200 páginas así de golpe y porrazo, de principio a fin, sino que yo empecé, pues como todo el mundo, con relatos que se iban haciendo cada vez más extensos, relatos de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 páginas. Y hay que decir que para mí esos relatos no eran interesantes en sí, sino que yo quería yo estaba enseñando que yo llegara a la cima. O sea, eran peldaños que yo tenía que ir subiendo, escalando, para llegar a algún momento a esa cima que entonces me parecía inalcanzable, que era la novela, ¿no? Y entonces, como soy una persona bastante obstinada, cuando algo me interesa, pues digamos que a fuerza de empeño lo acabé consiguiendo. Y así como en verano del 92, pues había terminado de redactar la primera redacción de aquel manuscrito, de aquel monstruo, de aquello que yo pensaba que eventualmente en algún momento pudiera ser mi primera novela. Entonces luego me dediqué durante el resto del año 92 y el primer semestre del 93 a corregir aquello. Y así como en septiembre del 93 yo ya tenía el manuscrito, yo ya estaba contento de lo que había hecho, a mí me gustaba, me parecía que era una novela interesante, y ahí me faltaba el segundo factor, que eran los contactos sociales. No los tenía. Es decir, yo no sabía qué pasos había que dar para acceder a la publicación. Y entonces lo único que tenía, yo había pactado con mi padre. Yo había estudiado historia, había cursado cuarto y quinto juntos, y me daba un año un poco sabático para intentar escribir. Bien, y en esa carrera pues había coincidido con una chica, y yo sabía que su padre era novelista. Entonces le llevé ahí mi manuscrito y dice, Nata, mira, ¿te importaría dejárselo ver a tu padre a ver qué es lo que piensa y tal? Entonces eso hice, y ya no me dijo nada. Al cabo de un par de semanas, 3 semanas, ya dijo, oye, bueno, aquello que te di, Ana, ¿te acuerdas de ello? ¿Se lo enseñaste? Y dice, sí, no te lo quería decir, pero sí. Dice, ¿qué tal, le gustó? Y me dice, no le gustó. Y digo, bueno, no le gustó. Dice, ¿y por qué? Y se dice que no es literario. Digo, bueno. Y si no es literario, ¿entonces qué es? Dice que es demasiado cinematográfico. Y dice, bueno, pues aunque no sea literario, aunque sea demasiado cinematográfico, si yo quiero publicar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces dice que no le va a interesar a nadie. Eso es lo siguiente que digo. Dice, bueno, pues vale, pero aunque no sea literario, y aunque sea demasiado cinematográfico, y aunque no le vaya a interesar a nadie, si yo quiero publicar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ahí habló con su padre y me recomendó que comprase la revista Leer. ¿Vale? Que no es que Leer, es más antigua. Leer tenía en aquella época una sección dedicada a publicitar premios literarios. Entonces, claro, lo que me estaba haciendo esto es como si tú pides trabajo y alguien te contesta que te presentas a oposiciones, más o menos. Eso fue la ayuda que me dio. Pero el caso es que como tampoco tenía ningún otro camino, ninguna otra idea, pues le hice caso. Y entonces, ahí aparece Fortuna y dice, bueno, en el mes de septiembre de aquel año, entre los premios que aparecían publicitados ahí, pues aparecía Nadal. Pues a mí Nadal, y oye, coño, me sonaba, ¿no? Carmen Laforet, Miguel de Gives. Y bueno, pues le eché un vistazo a cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir un texto para concursar. Entonces el primero era que tenía que tener más de 200 páginas. Entonces eso me gustó porque yo tenía una sesión con las 200 páginas, luego lo bajaron, que siempre lo llegan a 150, me parece que 200 es más novela. Me parecía que había una sintonía, me parecía un guiño de estilo, me hizo gracia, me llama la atención. Y lo siguiente, había un plazo para concursar que vencía al día siguiente. Y ahí otra vez aparece Adiós a Fortuna. Resulta que justo ese día mi padre viajaba a Barcelona por motivos profesionales suyos, y viajaba, y bueno, yo no sabía. Y entonces me acerqué a su habitación, recuerdo, con mi manuscrito, y me había oído escribir y tal, pero tampoco sabía qué es lo que estaba haciendo. Lo había pasado a primera máquina, luego teníamos los primeros Mac, luego nos dijeron que había que pasarse a PC, luego he vuelto a fin, esos primeros trastos. Y bueno, entonces me acerqué con mi manuscrito y me acerqué con
revista y le dije, mira, papá, a ver si te puedes acercar aquí era la dirección Destino en aquella época, era una editorial independiente, tenía todavía librerías, sus propias librerías, y era una de estas librerías donde había que llegar, ¿vale? Entonces, bueno, mi padre echó un vistazo y dijo, joder, y dijo, José, dice, ¿te has dado cuenta? Y digo, no, que es el premio Nadal. Y digo, bueno, joder, pues eso, porque Carmen Laforet, que Miguel de Vives, que no. Y digo, papá, que yo quiero concursar, coño, llévatelo, por favor, y hazme el favor. Entonces digo, así, dice, bueno, te pones así. Y entonces fue, y él siempre cuenta que en el puente aéreo, no sabía, empezaba a leer aquello, bueno, es un manuscrito, es una novela que tiene unas escenas de sexo muy crudas, muy osca, o sea, es una novela ciertamente procaz, es peculiar. Y entonces él empezaba a leer y decía que empezaba a resoplar. Entonces, como él resoplaba, decía que al lado tenía una señora que según resoplaba, como que echaba, y entonces decía que iba cerrando así el libro. Y entonces, es verdad que estuvo a punto, lo dijo que estuvo a punto, según llegaba al aeropuerto del Prat, de tirarlo a la basura, pero no lo hizo por suerte. Lo entregó en la librería donde tenía que entregarlo, el manuscrito concurso, y entonces, según se acercaba la fecha del premio, pues yo ya, hombre, uno siempre piensa y dice, joder, me llamará alguien, tal. No me llamó nadie, ¿no? El premio se fallaba el día 6, por la noche, y allí estuvieron de fiesta. Entonces, al día siguiente, mi padre encendió la tele y vio que había quedado finalista. Entonces me llamó y dice, José, digo, ¿qué? He visto una cosa muy rara en la televisión. Dicen que has quedado finalista en nada. Pero a ti no te llama nadie, ¿verdad? Digo, no, a mí no me llama nadie. Pues debe ser un error. Y no, luego justo ya llamó en aquella época que era Andreu Teixidor, el editor, ya le llamó, ya había dado su teléfono, él le dio el teléfono mío en Francia, me llamó Teixidor, me pidió permiso para dar mi teléfono a la prensa. El primero que llamó, me acordaré siempre, fue Jasper Mosch, que era yo creo que la vanguardia, la sección de cultura en aquella época. Bueno, y luego sonaba, cada vez que sonaba el teléfono, el ABC, era tal. Claro, yo no estaba preparado, yo no sabía ni qué decir. Entonces, yo esos días lo pasé, estaba con valerianas, vamos, tuve muchos problemas, realmente, claro, además decía unas tonterías tremendas, te pillan a bote pronto, era una cosa absoluta. Y bueno, el caso es que ya volví a Madrid, ya pasé por Barcelona, firmamos y tal. Aquella novela se publicó en febrero del 94, entonces muy rápidamente arrancó, se convirtió en una novela generacional que en pocos meses llevaba ya 40.000, 50.000 ejemplares, y a eso se sumó. Llegó la película en el 95, que fue muy rápido. Y claro, en aquella época Querejeta también tenía mucho instinto, mucho sentido del zeitgeist, esa cosa. Aquí había una ola, la vio y le salió muy bien la jugada. Realmente en aquel momento remontó esa película. Pero yo siempre digo que esa película, o sea, la novela sin esa película habría continuado. Ya iba lanzada y no le hacía falta. No es la película que impulsó la novela, es más bien al revés. Y luego habrá gente que haya visto la película y no haya visto la película. Son diferentes. Pero en todo caso, bueno, ayudó. Lo que sí que ayudó es a que se convirtiera en una especie de fenómeno mediático, ya más allá de la literatura, el cine, y evidentemente cuando hay un bombo, o sea, hay un ruido de esto, pues hay mucha gente que aplaude, otra mucha gente que critica, ¿no? Entonces, entre las críticas que se me hicieron, yo recuerdo, bueno, había gente con crítica, había gente que decía que en aquella época empezaban a aparecer en Italia los jóvenes caníbales, había una película, La Haine, en Francia, luego en Inglaterra estaba Trainspotting, bueno, escocés, esperamos, ese tipo de fenómeno, y alguien dice, no, es que como que me había subido al carro que lo había visto, yo no había leído esos textos en ese momento, ¿vale? Pero como digo, había ideas que están en el aire. Y os fijáis, hay momentos que sale gente en diferentes grupos de música que no se conocen y van en una línea, ¿no? Hay como unas ideas que están ahí y que la gente las capta. Entonces sí que es cierto que tenía esa perceptividad para este tipo de fenómenos. Y luego otra crítica que me hizo más curiosa fue que alguien que empezó a decir, como en la primera página arranca, esto me jode ir al Croner los sábados por la noche porque está hasta el culo de gente, no hay ni una puta mesa libre y está. Y Manolo está a la barra sudando con cerdos, o sea, un poco en esa línea, como y hubo alguien que dijo que en aquella primera página pues que había más
más palabras malsonantes, más tacos que en ninguna otra página de literatura española. Entonces, bueno, es una absoluta exageración y no hay más que echarle un vistazo a ciertos textos pues, de Camilo José Cela o de Quevedo mismamente, y encima en un castellano exquisito para constatarlo, pero sí que es cierto que la novela provocó una reacción muy virulenta, ya digo que en un contexto muy determinado, que es el contexto un poco mainstream editorial español, que si no llega a estar variado por un premio, ni se habría leído. ¿Vale? Pero sí que provocó una virulencia tremenda. Y a mí me sorprendió. A ellos les chocaba mi texto y a mí me chocaba que a ellos les chocase mi texto, ¿no? Me parecía que después de toda una tradición de cierta literatura que había habido en el siglo XX, que después de un Celine, después de los surrealistas, después de Beat Generation, después de un Bukowski y tal, o sea, como que a mediados de la novela todavía este tipo de textos con este tipo de lenguaje que pues provocasen ese rechazo me sorprendía y le estuve dando vueltas durante un tiempo, era una cosa que me había, y al final me encontré, esto fue por casualidad, con una posible respuesta. Esto estaba leyendo yo pues unas reflexiones de Tom Wolfe. Ya sabéis que Tom Wolfe es el autor de La hoguera de las vanidades y sobre todo es un muy agudo observador de la realidad sociológica norteamericana, ¿vale? Entonces él reflexionaba un poco sobre lo que había ocurrido en los años 60. Ya sabéis que los años 60 en Europa en general fue la época dorada del rock, fue un boom contracultural extraordinario, fue un momento que estaban pues, en Inglaterra, en Gran Bretaña estaban los Rolling, los Beatles, en Estados Unidos pues estaban los Doors, estaban Janis Joplin, estaba Bob Dylan, estaba Charles Manson por ahí en sus comunas hippies haciendo esta cosa. O sea, había un ambientillo, y para que os hagáis idea del ambientillo al que se refería, el propio Tom Wolfe escribió un libro que en inglés tiene un título, nunca me acuerdo, es The Electrical Acid Test, ¿vale? No sé cómo lo han traducido, y lo que narraba es el trayecto de un autobús, nunca sé de la costa este a la costa oeste, o de la costa oeste a la costa este, en el que el concepto es que llevaban o sea, estaban Ken Kesey, que es el autor del Game voló sobre el Nido del Cuco, estaba Neil Cassady, que es el tipo en el que se inspiró Jack Kerouac para su héroe de En el camino, y el concepto es que llevaba un bidón lleno de LSD líquido y se dedicaban literalmente a fliparlo, entonces Tom Wolfe, reflexionando sobre ese ambientillo un poco underground y todo lo que había sucedido, él dice, no entendía cómo no habían salido más novelas recreando aquello, que estuvo aquella suya, que es un relato, novela, es un texto un poco híbrido, Ken Kesey escribió un par de novelas lisérgicas, pero había poco, ¿no? Y entonces viéndolo, digo, joder, me saltó a la vista y me parecía evidente, pues porque la gente lo estaba flipando, nunca mejor dicho, pues con universos que en ese momento me parecían mucho más atractivos y excitantes que la literatura, pues podía ser la música y las drogas, ¿no? Y haciendo un salto un poco, yo soy muy de saltos analógicos, de comparar cosas y tal, y coño, en España de alguna manera lo que pasó en los 80 pues es algo parecido. Fue un momento en el que, un boom contracultural también extraordinario que nunca se había vivido antes, en el que aparecían grupos hasta debajo de las piedras, pues gente pues con los Alaska y los Pegamoides, Siniestro Total, Radio Futura, etcétera, etcétera, y en el que estaban ahí pues Iván Zulueta y Pedro Almodóvar hacen sus primeros pinitos con las cámaras, y en el que de alguna manera yo siempre digo, gente que en otro momento, 20 años antes, se habría visto obligada a desarrollar su talento narrativo a través de la literatura. No había quedado otra. Estoy pensando en un Pedro Almodóvar o un Santiago Selón, pues en ese momento contextualmente se ven atraídos pues, por universos que les parecen, ya digo, evidentemente más atractivos, principalmente en el caso de Almodóvar la cámara y Auserón, que es un licenciado de filosofía, por cierto. A él siempre le gusta mucho decirlo, eso de que estudió con Deleuze en París y esas cosas. Por la música, ¿no? Y por vamos a decir, el letrismo, no sé cómo llamarlo, esto escribir letras, porque en su caso son letras cuestionables. Me gusta mucho Radio Futura, me gusta mucho musicalmente, me parece un grupazo, pero me parece que es musical. O sea, creo que las letras esto soy un mecánico, un jardín botánico, como que no. Y cuando uno las lee así sobre el papel, pues como que tampoco. Entonces, pues mucho Deleuze, muchas ínfulas, pero a nivel como letrista no le tengo mucho aprecio. Bueno, con mucho cariño sí, como grupo. ¿Dónde estaba? Bueno, sí, entonces a lo que iba, sí, que de alguna manera
yo creo que eso hizo que la literatura se quedase en una especie de gueto un tanto reseco, un tanto al margen del espíritu de los tiempos, y que saliese la gente que hubiese podido modernizar más. Bueno, es verdad que en Anagrama tenéis ¿cómo se llama? Patidifusa hay alguna cosilla, pero es que son relatitos, se quedó a medio hacer, porque en el fondo es la mitad son textos de ficción, la otra mitad son tal. Sabino Méndez, ¿cómo se llama este? De Loquillo y los Trogloditas, escribió, pero ha escrito después, o sea, tampoco realmente, y el estilo tampoco es muy, o sea, es más atractivo quizás, o es más interesante lo que hace Almodóvar en ese sentido. Alguna cosa ahí es verdad, pero en general no se trabajaba, la literatura iba como otra. Bueno, yo creo que cuando llega Cronen, de alguna manera, por eso estaba construyendo otro mundo con otras leyes, ¿no? Y de hecho yo creo que se estaba diferenciando mucho, ¿no? Pues hubo esta especie, provocó esta tensión, ya digo que en este contexto muy determinado que es el mainstream español. También es verdad que lo que estaba antes, un poco la nueva narrativa, lo que le gustaba mucho era irse a China, este tipo de cosas, ese tipo, o sea, que si había unas ínfulas como muy quizás cosmopolitas y un tipo de narrativa que se iba, y lo que era la realidad más cercana, pues no interesa. Entonces, una serie de cuestiones, y con esta crudeza también. Y eso hace que provocó, ya digo, una tensión, bueno, muy fuerte. O sea, yo tengo, no podía empapelar esta sala, no, pero vamos, tengo insultos en la prensa. O sea, yo tengo reseñas, tengo una colección de reseñas. Me gana Lucía Echevarría. Yo creo que Lucía Echevarría es la única que posiblemente, pero vamos, sí que aquello provocó mucho revuelo, ¿vale? Y en todo caso, lo que fue muy interesante o importante esta novela es que abrió las puertas a mucha más gente. Digamos que el mundo editorial se empezó a interesar, ya sé, hay un cierto mimetismo, es lógico, esto empieza a funcionar, esto interesa, y de repente empezaron a publicar a más gente. Hemos hecho Lucía Echevarría, Ray había empezado antes, pero el boom suyo también entra dentro de este coletazos de Cronen, Pedro Maestre, hay unos cuantos que empiezan a publicarse, y como siempre, unos cuantos, una chica, Violeta Hernando, que tenía 14 años, que fue un poco el extremo más radical, que no sé lo que es de ella, pero se publicaron bastantes textos en esta línea, y como siempre, pues bueno, pues hay cosas mejores, cosas medianas y cosas, pero en todo caso sí que fue un fenómeno equivalente, que es curioso, en esa época la literatura era capaz de hacer ese ruido. Es verdad que luego están los cineastas, en esa época arrancaron pues Carpasoro, Julio Medem, Iciar Bollaín, Amenábar, o sea, una serie, y fue un momento en el que la gente, o sea, yo le he oído decir a Bollero que aquello fue una edad de plata del cine español, un momento en el que la gente iba al cine, que estaba funcionando el cine español y que realmente había un interés por lo que se hacía. Hoy hemos ya la sempiterna crisis del cine español, ha vuelto. Entonces había eso. Y luego también estaban pues, los indies, que se han quedado los indies por los planetas. Aquí estaba el Inquilino Comunista, en Gijón estaba Mantarrey, este tipo de grupos que empezaban a salir, que yo creo que para mí, o sea, ahora que la gente habla del trap, denosta el trap, a mí me encanta el trap, me parece que es lo más macarra y lo más me encanta la voz que tienen. Hay algunos que, como siempre, hay cosas mejores y peores, pero sí que ha hecho una cosa. Claro, esta gente abandonó el terreno, se dedicó a como cantaban en inglés, no se entendía nada, nadie. Al final han quedado los planetas porque por lo menos se entiende, los demás no se entienden ni ellos ni en Nueva York. Y hombre, el Inquilino Comunista aquí, claro, el rollo era muy sofisticado, de hecho sí tenían un buen inglés, pero bueno, no era el caso de todos. Pero el caso es que de repente esta gente pues ha descubierto la voz de la calle, una voz cercana, y es parangonable a lo que ocurrió un poco en Cronen, que de repente encontraron en la literatura pues, unas historias como muy cercanas y una voz que no les parecía literaria como la concebían, ¿no? y que les atrajo. Y bueno, el caso es que sí que fue un momento en el que la literatura formaba parte de este ruido y tenía un interés y éramos glamurosos, o sea, realmente parecía que había sucedido algo. Yo creo que lo último, que luego ha habido Patria, quizás el fenómeno más parangonable, yo creo que con Cronen, pero es otra cosa, es un impacto social absoluto y hasta superior, pero claro, no tenía ese aura de citación, de rollo glam, rollo, es otra. Pero bueno, sucedió, y entonces ahí fue mi experiencia con 90, está vinculada a esa novela, ya ese éxito, ya ese contexto. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo me fui. porque no lo soporté. O sea, realmente, claro, yo no estaba preparado. Yo lo que hice, había metido un manuscrito en un sobre y lo había enviado. Y no estaba preparado para nada lo que vino después. O sea, yo me salté todo el escalafón y de repente entré en un mundo con unas reglas que yo desconocía.
Entonces, con lo cual cometí torpeza tras torpeza. Y yo recuerdo que, por ejemplo, una vez me llamó Rafa Conte, que luego fue la persona que me ha hecho la mejor reseña que me ha hecho para Ciudad Rayada, que yo considero que es mi mejor novela, y esa reseña la tengo, bueno, me encanta. Y él me llamó para que fuera una mesa redonda, no sé qué, y yo ni le cogí el teléfono, pero es que además yo no entendía por qué me llamaba. Dice este hombre, dice, si el libro ya está en librería, no sé qué, vaya que se lo compre. O sea, hacía ese tipo que es que evidentemente no sabía jugar el juego, ¿vale? Y bueno, me sentí un poco pues agobiado. Luego también el problema es que, claro, fue un éxito realmente callejero, es decir, yo iba por la calle y me reconocían, ya no ponía ir a los bares de siempre, ya era, me claxonaban en mitad del coche y decían, maña, ¿dónde está el escarabajo? No sé qué, una cosa. O sea, tengo una colección de anécdotas bastante majas de esas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno, pues me costó, o sea, ya por temperamento, pero yo creo que también, o sea, claro, el éxito ha tenido, para mí ha tenido lo mejor, es que me ha permitido dedicarme a esto exclusivamente, entonces prácticamente exclusiva, y eso es un privilegio absoluto, y yo es con lo que me quedo. Pero claro, tiene cosas, estas cosas fueron complicadas. Otra cosa, yo siempre digo que los autores son como las plantas, necesitan un poco de oscuridad para crecer, ¿vale? Entonces a alguien, pues a Aramburu, le ha llegado el éxito cuando ya está cuajado, ya está hecho, entonces se disfruta, ¿sabe? Entonces cuando te llega tan pronto es que, claro, yo no estaba hecho. Entonces yo me he ido haciendo en público, por decirlo así, o sea, de novela en novela pues se va visto evolucionar, entonces es muy complicado. Y yo, el que pusiera los focos así de entrada sobre mí, aparte de que, bueno, me provocó, me echaron del grupo, claro, yo estaba en un grupo, supuestamente eran hardcoreta, no sé qué, yo ya, claro, ya demasiado comercial, ya no podía, me ningunearon, bueno, tuve problemas, yo estaba alucinado, yo no entendía nada. Y bueno, entonces, ¿qué hice? Me fui unos años. Entonces, por eso es verdad que me hice hace poco una entrevista en Jot Down y el titular que saco y dice, cuando tuve éxito me fui y cuando volví ya no lo tenía. Y es verdad que yo volví en esa época, era muy reacio a hablar en público. De hecho, Mundo Bruja yo creo que fue la última novela, la saqué sin promocionar y luego ya pasó el tiempo y yo volví y entramos en los 2000. ¿Vale? Entonces volví años después, ya cuando la cosa estaba más tranquilita. Hice una primera tanda de novelas un tanto realistas y luego en los 2000 yo soy muy de la segunda tanda de cada década, pues del 94 al 2000 publiqué 4 o 5 años sin hacer nada y luego otros 4 y 5, que estos fueron Caso Karen, El secreto de Oráculo, Sospecha, Literatura explicada a Sarnos, digo que no está mal. Y en todo caso yo volví y ahí entramos la segunda década y yo volví dispuesto a hacer las cosas bien. Yo ya había sido un niño caprichoso, un niño mimado, porque yo ahora quiero hacer las cosas como quiero, promocionar los libros, trabajar, y yo venía, pues hacía mis cámaras, estas cosas que haces que dices, joder, la última novela que he publicado no la promocioné, vendimos 2000. Si promociono un poco, vendemos 5000. Y si me mojo más, vendemos 10.000. O sea, que yo hacía ese tipo de... no entendía nada. Y de repente no. De repente me di cuenta y dice que no, que ya podías hacer todo y ir a 1000 sitios. Entonces, claro, yo que no me daba cuenta es que empezaba... Había, evidentemente, yo me lo achacaba y decía, no es suficientemente buena, no sé qué, pero claro, ya era un contexto que se estaba avecinando hasta la crisis de 2008, que tardó el mundo editorial en acusarlo, pero que iba acusándolo, y yo ya empezaba ya a aterrizar en la realidad, a ver cómo era esto, y a realmente, a empezar a verlo, no crudo, porque yo siempre tuve suerte, es verdad que tuve tres adaptaciones, y las 3 adaptaciones al cine eran exitosas. En ese momento el cine tenía mucho poder, ahora que te haga una película, no es nada, o sea, la serie si acaso, y todavía, pero en aquella época sí que movía, o sea, proporcionalmente con respecto a la literatura, movía la película francesa, que tuvo aparentemente menos éxito que las españolas, por ejemplo, yo no sé cómo funciona la Sociedad de Hechos franceses, debe ser la hostia, porque me dio, vamos, bastante más dinero. Bueno, esto lo produjo Luc Besson y tal, y lo debieron de mover, no funcionó en salas, pero debieron de mover muy bien en circuitos, otros circuitos televisivos, lo que sea. Y bueno, eso me complementaron y me permitieron, que tampoco tenía yo un especial estrés, y bueno, iba viendo, pero sí que como que me sorprendía, digo, coño, ¿qué es esto? No acababa de entender yo mismo. Y llegamos ya, acercamos ya segundo, tal, eso sí, yo
profesional, haciendo todo, tal, totalmente buen soldado, yo cumpliendo con todos mis compromisos. Y más o menos llegó la crisis y efectivamente, claro, de repente, ya a principios del 2010 ya hubo un momento que ya sí que ahí ya los números ya no salían. Me ponía y encima me tomaba mucho tiempo y tal, y empecé a ver la cuenta bancaria y dice, uy, esto de literatura, como que no. Y efectivamente fue, ya sabéis, hay ese momento que es la crisis del sector, que nos ha pillado a todos y ha sido devastador. O sea, yo creo que ahora quizás estamos un poco recuperando. Hubo un momento, yo siempre digo que cuando mis padres eran jóvenes, los 50, así, ahí, claro, en aquella época mi madre tocaba el piano y leía, es que eran dos opciones, no había mucho más. Dice, claro, es que de repente ahora el libro se encuentra pues con los videojuegos, que son potentísimos, son buenísimos. Yo no juego, pero veo a mi hijo jugando horas y horas y digo, hostia, qué bueno. O sea, realmente tiene un nivel definición de complejidad extraordinario. El cine ya no, pero están las series, que las series son cronófagas, pero a unos extremos insultantes. O sea, que es que no hay... Y luego los WhatsApp y los Instagram. O sea, yo siempre digo, mi hijo fue lector hasta que le regalé el móvil. En cuanto le regalé el móvil, ahí se acabó la historia. Claro, tenía que contestar 300 WhatsApp por día para mantenerse en contacto con sus colegas. Ya no sacaba tiempo, ¿no? Creo que las redes sociales, yo ahora mismo pienso que es el principal enemigo, y a eso hay que añadirle pues todo, ya un problema más, bueno, la irrupción de Internet, el libro digital, aunque al final no ha acabado cuajando, pero bueno, no deja de ser otro competidor, libros en papel de menos que se ven. Y luego, bueno, el audiolibro ya veremos, pero bueno, el resultado de eso, siendo crudos, más o menos, yo creo que a principios de 2010-2011, comparado con mediados de los 90, unos 15 años después, ¿vale? Yo diría que un escritor de clase media que vendía en los 90 20.000 había pasado a vender 2.000. Así, o sea, 10 veces menos. Entonces, claro, todo el mundo se dio cuenta, y los editores se dieron cuenta. Dice, joder, antes tenía 10 tíos y entre todos me vendían 100.000. Claro, yo necesito 100.000 para que mi negocio funcione. Y ahora me vende estos 10 tíos 1.000. Tengo que publicar 100 tíos. Y de alguna manera es una respuesta, hay otras y tal, y es verdad que ha habido, que es muy curioso, que está en un momento hay una proliferación de títulos salvaje. Yo creo que nunca ha sido tan fácil acceder a la publicación, porque hay miles también de pequeñas editoriales y realmente hay trabajo muy bueno que está haciendo en muchas partes, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil mantenerse, ¿no? Y entonces a mí... ya es mi tercera década, de alguna manera me empezaron a saltar las alarmas y claro, yo era muy de concentrarme, y de hecho yo era muy literatura, mis novelas, ni prensa, ni nada, quería mi modelo. De hecho, bueno, yo tuve un agente durante unos años, tuve a Belcet durante unos años, que luego ya, como soy muy peculiar, pues me dio al cabo de 3 o 4, me dio por pensar que yo lo hacía mucho mejor solo. Entonces, me salí, que fue un gran error, pero bueno, la vida está hecha de estas cosas que son, luego son graciosas, luego las cuentas. Y también es verdad que pillé una época en la que estaba enferma, estaba bastante en Marbella, o sea, estaba poco activa. Pero bueno, entonces ella me hizo un contratazo que hoy en día, cuando pasé a Pasacalpe, es espectacular. Hoy en día es que eso parece ciencia ficción. Pero sí que es cierto que, bueno, entre otras cosas, yo estaba contento, dice, bueno, pues voy a volver. Yo veía Destino, siempre había, la figura que yo tenía en mente era un poco pues Miguel Delibes, que siempre había mantenido ese tipo de escritor que se había mantenido en una única editorial. Y luego lo que pasa es que ya me di cuenta, yo tuve que reinventarme y reestructurarme, entonces fueron muchas reflexiones. Entonces una de ellas, pues bueno, empezó a funcionar y digo, coño, me fijé, digo, Woody Allen siempre cambia de productora, no sé qué, pues voy a empezar a hacer cosas, así puedo seguir publicar con poco margen entre una cosa, pues vas cambiando. Y es verdad que empecé un ensayo que saqué con Ariel, alguna cosa saqué directamente con Bucket, que más en Planeta Noticias saqué una cosita, una adaptación de encargo de unos personajes de una serie que los pasé por el siglo XVII. Bueno, me llevaba bien con la gente de Lengua Trapo, saqué otra cosita con él y fui un poco alternando, ¿no? Manteniendo un poco en aquella época la base mía en Destino y luego rompí ya cosas que nunca había hecho, pues digo, bueno, es que ya claro, había que empezar, ya la literatura no daba, y entonces ya empecé, bueno, la prensa sí que había colaborado, pero siempre tan mal. Por ejemplo, me volqué más, o sea, hubo en el 16, Pedro J. me contrató un folletón que eso recreaba día a día lo que ocurría en el año 36, eso estuvo muy bien, fue una colaboración prolongada. Me han invitado a Basilea, para dar clases y dicen, bueno,
sobre Madrid como topo literario. Pues nada, pues yo voy ahí, me he tirado un semestre, he dado clases de ortografía en una academia de policía, que eso me hace mucha gracia, la gente se ríe. Y dice, no, pero está muy... O sea, es curioso porque era muy tenso. Claro, es que para ellos es muy importante. O sea, la ortografía, no, hace mucha criba con la ortografía. Entonces se lo tomaban muy en serio. Y ahí me la vi y mirar de ese, porque para descifrar la ortografía hay muchas incoherencias. La nueva ortografía es complicado y explicar ciertas cosas es complicado. Pero bueno, eso antes jamás lo habría hecho. ¿Qué más cosas he hecho? Ahora estoy con unos proyectos de serie, talleres literarios. En fin, al final tienes que readaptarte y luego, bueno, experiencias con diferentes formatos. El libro digital en su época, cuando empezó a arrancar, todo el mundo nos ilusionamos mucho. Dice, joder, pues es verdad que enseguida vimos que eran ventas de 2 dígitos. Yo creo que siguen siéndolas. Pero bueno, yo tenía unos amigos que se habían metido, habían montado una editorial, el ECL, Benjamín Escarnilla, Alejandro Pérez Prats, y coño, hablé con ellos y decíamos sacar. Y como vi lo que se estaba vendiendo en Planeta de Fuera, a mí siempre me ha gustado tener un pie pues, en unas estructuras comerciales sólidas y otro un pie más romántico, hacer locuras que se me ocurren, aventurillas de estas un poco independientes, que bueno, el romanticismo a veces brilla por su ausencia, ¿eh? Pero bueno, estaba, y eso fue bonito. Entonces ahí vi, bueno, Cronen todavía conseguía vender, yo lo vendía a 150 o algo así, que os puede parecer, y dice, joder, que por año, pero es un bestseller, comparado con los dígitos una cosa, y luego no tiro. Esto lo hemos comentado con Eva antes, que o sea, el libro digital, por lo que sea, se estancó, esperábamos mucho, ahí se quedó, pero bueno, nosotros insistimos, digo, joder, pues vamos a hacer algo como para estimular. Entonces vamos a crear un premio. Yo tengo mucha afiliación con los premios, yo soy hijo del sistema de premio de descubrimiento, que es el sistema español, o sea, más o menos comparado con en Francia, donde el premio se lo dan al libro ya editado. Aquí se ha primado siempre eso, es el descubrir talento o proyectar luz pues, sobre un talento ya cuajado que por lo que sea pues, no ha tenido suficiente repercusión, ¿no? Y como yo me sentía aquello que me había dado a mí en su momento, me apetecía darlo, pues empecé a tener experiencia. Entonces el primero fue el premio, era gracioso, se llama el premio Desfase. Entonces el tema que montamos, ofrecimos 2.000 pavos, pensábamos que para el tema de formato digital tenían que ser textos cortitos, me parece que eran 30 páginas de Word a un espacio, o sea, una cosita que el libro habría salido 70 páginas, que nos parecía tal, y el tema era cojonudo, era los gallumbos de Pablo Iglesias. Triunfamos la red, tuvimos 90, casi 100 manuscritos, cosas absolutamente delirantes, muy divertidas, la gente se echó el ruedo y nos hizo cosas, salieron, y a mí me encantó, y entonces nos gustó tanto que publicamos 5 a la vez, el ganador y otro. Y luego cuando vimos las cifras, bueno, o sea, todo el esfuerzo es que ya solo editar un libro, es que acá hay un trabajo, y no sé qué, fue una cosa, y fue desolador. Dice, esto no, ahí acabó mi aventura con lo digital. Y luego la otra aventura que tuve editorial fue con nuevos talentos. Entonces esto es interesante, es un tipo que tenía un negocio que le había funcionado en Francia y que estaba muy bien, o sea, está bien pensado, era una plataforma digital, o sea, era híbrido. Entonces la base era una página a la que los autores podían colgar sus manuscritos, ¿vale? Y había unos lectores que se inscribían y esos lectores iban leyendo los manuscritos que estaban. Según los leían, les ponían, hacían una pequeña nota, que tampoco eran 4 cosas, y una anotación del 1 al 10, ¿vale? Y entonces ahí aquellos que iban teniendo buenas notas, iban subiendo, y el editor pues, se iba fijando y acababa publicando. ¿Vale? Los que entonces la manera de testeo, un testeo terráneo y que le había funcionado muy bien. Entonces vino, yo aluciné porque me dijo que había vendido 200, o sea, llevado 200 libros, una media de, o sea, había vendido 2 millones de ejemplares. Yo estaba y con los ojos, esto no puede ser. Entonces yo dije, el mercado español no es así. Y le dije, no, esto no va. Y él estaba convencido que mi sistema es la hostia, que no sé qué, que ya verás y tal. Y entonces había montado un premio, que era un premio peculiar. Allí era un premio con un autor vivo, que se llamaba, no recuerdo cómo era, tal. Y le había funcionado bastante bien. Entonces me propuso y dice, podemos hacer lo mismo aquí para avanzar un poco la plataforma y tal, un premio José Ángel Mañas. Y al principio digo, joder, esto me sonaba como, y normalmente los premios se ponen, pues son premios Miguel Hernández, premios autores muertos y como muy... Pero bueno, yo dije, o sea, le consideré y digo, mira, esto solo tiene sentido si es a la ópera prima,
porque es una ópera que a mí me gustaba, son desconocidos, es descubrir talento, entonces sí que mi historia, yo era un hijo de ese tipo de premio, tenía un sentido, me parecía que se podía hacer. Y la otra cosa que eso me gustó, digo, ahora, si lo hacemos, dice, esto del jurado como con los otros premios, no, vamos a hacerlo de verdad, dice, vamos a hacerlo de darse el máximo poder a la página. Es decir, van a seleccionar 5, al final fueron 5, al principio que son 3, ¿qué os pareció? Los 5 mejores me llegan a mí y yo soy el único jurado y yo decido cuál de esos 5 le damos, y si no me gusta ninguno, porque se declara desierto, ¿no? Entonces lo hicimos así un poco por la brava, como cosa, y funcionó que te cagas, o sea, funcionó. Nos salió una muy buena novela, que este era Rodrigo Murillo, una novela sobre, en plan Vargas Llosiana, que explicaba muy bien lo que era Sendero Luminoso, con 3 protagonistas, un militar, un cura, un trabajador y cada uno un millonario al que secuestraban y bueno, francamente era. Y entonces, ¿qué pasó? Hicimos un esfuerzo importante y aquello vendió, joder, entre 1.500 y 2.000, que a mí me parece, está bien, coño, para lo que es España, incluso hasta, no digo que es un bestseller, pero él, claro, para las cuentas que se hacía, dice, por debajo de 10.000, o sea, quería los 10.000, yo le había dicho que no íbamos a llegar, entonces ahí hice una cosa un poco fea, a mi gusto, que fue que se replegó, dice, si no arranca una cosa así, que invirtimos, que movimos prensa y tal, y lo mínimo, aguanta 10 títulos, aguanta, y luego ya, si acabo, dejarnos un poco de espacio, ¿no? Entonces publicamos un segundo libro. Total, otra aventurilla del Mañas por ahí, haciendo las suyas. Y nada, llegamos a esta situación ahora mismo. Es verdad que lo último fueron un poco me he metido, bueno, sabéis que desde el éxito de la Casa de Papel ha habido un boom, o sea, los focos se han centrado en España, y bueno, producido yo, o sea, yo conozco sí que el sector, los guionistas están todos trabajando, o sea, no conozco a ningún guionista que no esté trabajando ahora mismo. Luego ya veremos, como siempre, es un poco una burbuja, pero bueno, ahora estoy metido en 2 o 3 proyectos, a ver si funciona alguno. Y bueno, pues como ha ocurrido, que es verdad que yo durante 25 años me precié de no tener premios, por decirlo así, y he concluido. Y ahora, bueno, pues acabo de ganar pues el Ateneo de Sevilla y una novela que va a ser una secuela de Cronen. Esto es una cosa que me llegan pidiendo años, sobre todo 20 años, diciendo ¿qué fue de Cronen? ¿Qué fue de Carlos? ¿Qué fue de tal? Y yo siempre me negaba, decía no, porque no veía cómo hacerlo. Y luego, bueno, hace como 2 años y medio de repente vi la anécdota, me hacía falta y la verdad es que salió muy bien, estoy muy contento, ya veréis, esto se ha publicado en noviembre, es un premio bien dotado, con lo cual de alguna manera ahora ha vuelto la literatura al centro de mi foco, ¿no? Entonces, pero ahora, claro, yo ya no sé, como este mundo es tan raro y tal, yo creativamente tendría 10 o 15 años, a lo mejor tengo 10 o 15 novelas más, pero también sé que tal y como está, a lo mejor es la última, ¿no? Entonces yo ya hemos llegado a este punto que vivo al día y sobre todo lo que sí que lo estoy disfrutando. O sea, es verdad que antes, pues la primera ni me enteré y tal. Ahora, pues oye, cada cosa, pues por ejemplo, el premio en que no estuve, ahora he estado y me lo pasé muy bien ahí, estarse en los Alcázares y tal, francamente. Estamos junto al Guadalquivir, me tomaba mis cubatas, me lo voy pasando. Entonces he aprendido como a disfrutar de esto. Es un poco un circo que al principio hacía y ahora me lo paso bien, me entretengo. Creo que es una manera de vivir bastante agradable. Creo que soy un privilegiado y disfruto del día al día. Entonces, ojalá que. Lo que pasa es que ya no sé por dónde irán los tiros, no sé. Bueno, también los audiolibros, también tengo mis experiencias con los audiolibros. Eso es lo último, que hice una serie, que eso está bien. Extraños en el Paraíso, esa me gustó, que eso, hablando con Storytel, fue un proyecto muy bonito que creo que parece que va a tener un poco más de desarrollo que el libro digital, ¿no? Da la impresión de que el audiolibro yo creo que va a cuajar un poquito más. Creo que hay una onda, o sea, entre esos asistentes personales, o sea, yo creo que la gente, hay un tipo de personas que van a empezar a pedir, o sea, igual que van a pedir que les lean las instrucciones, que tal, o sea, que decir, esos pedirán que le lean las noticias y que le lean las novelas. O sea, hay un tipo de, no sé llamarlo lector, que va a entrar mucho por lo auditivo. Yo creo que eso se va a desarrollar, ¿no? Luego hay muchos espacios, los tráficos, no sé qué, el móvil, o sea, tengo la impresión de que va a cuajar, en fin, es una experiencia más. Y nada, oye, que me habían dicho una horita, no sé si yo me pongo también a rajar no, mira, justito, fíjate. Vale. Bueno, sí, por favor, sí, es que no me... Si queréis...
Sigue, dime. Yo soy Alex de Storytel, gracias por escribir el libro. A mí me parece muy curioso de cómo es escribir para leer y qué diferencia viste a la hora de escribir una serie para escuchar, ¿no? ¿Cómo cambia? Bueno, lo primero que ha visto Pau sobre yo soy el escritor ideal para vosotros, en el sentido de que yo siempre digo que soy un dramaturgo frustrado. ¿Vale? Lo que vertero a mi talento es el diálogo. Yo soy un dialoguista. La primera novela arrancó Cronen, hay diálogos que empiezan a soltarse, sencillamente se acaban las didascalias, las ocataciones y tal. Y siempre me ha gustado ese tipo de novela con el verso de la mujer araña puramente dialogada. Estoy volviendo, durante un tramo me he vuelto, tuve que hacer mis deberes, sobre todo con lo histórico que uno escribe. Y entonces, cuando me llegó esto, pues sí. Lo que sí que estuve desde el principio claro, que yo iba a hacer trampa. Y yo hice trampa. Es decir, yo monté un diálogo entre un periodista estrella del país, que me inspiré un poco en Manuel Javois, que es conozco y tal, me hacía gracia, le veía ahí. Y por contra, una fotógrafa ficticia, era un poco pues como Mornisky hace con escritores, que está especializado en retratos, pues ella está especializada en retratos de músicos y en concreto de lo del arranque de movida. Entonces hay una serie se supone arranca la historia con ella exponiendo en Madrid esos retratos sobre todo de los 80, y en esta hay una serie de cuestiones que perturban al periodista, y ella va a contar su historia y va a recrear un poco la época. Entonces ahí yo lo que tenía muy claro, yo quería eso, es decir, quería dos voces, es decir, no quería un tío leyendo, no, quería, entonces ya tenía un formato muy teatralizado, por decirlo así, que a mí fue lo que yo disfruté, es como si lo viese sobre las tablas, ¿no? El escenario. Entonces, esa parte de dramaturgo frustrado salió, ¿no? Y bueno, luego hay pues cosas que estás pendientes pues, de los pequeños efectitos, ¿no? De que de repente había partes que yo decía, eso discutimos, ¿no? Como se hablaba mucho de novela, hay un momento que está en un bar y, por ejemplo, sonaba Sabina. Y claro, yo decía, ahí Doya dice, bueno, vamos a hacer que pongamos un fragmento de la canción y tal. Entonces ahí, evidentemente, te tiene que recortar y dice, no, que pagar derechos es complicado, no sé qué. Y bueno, al final lo sorteamos diciendo que tararean. Entonces tienes que ajustarte, estás pendiente, pero bueno, el ruido de las copas, el ruido verbal, el ruido de... todas esas cosas empiezas como a prestar... yo siempre digo que escribir se escribe con 5 sentidos, ¿eh? O sea, una buena escritura, si os fijáis, y los mejores textos son los más sensoriales. Como Agua para el chocolate es una pasada de texto, o sea, cómo entras, cómo sientes la cocina, cómo sientes todas las cosas y se mezclan los olores con el sexo, con no sé qué. O sea, los textos cuanto más sensoriales son, más se agradecen, ¿no? O sea, alguien como García Márquez cuando dice, no recuerdo cómo era el amor en los tiempos de cólera, ¿no? Que arranca con que entra el tío y el olor de las almendras amargas, que siempre, entonces ese olor lo asocia ya al muerto, y todos los buenos textos son ya de por sí sensoriales, ¿no? Y en este caso lo que pasa es que tienes que estar muy... realzas lo auditivo y bueno, se acerca mucho, a mí me gusta más pues cuando nos acercamos a la radioficción, no sé cómo se llama, la ficción, que en el fondo también estaba, o sea, esos folletones ya los oíamos cuando éramos chavales, ese tipo de textos, ¿no? Entonces yo tenía también ese modelo, me acordaba, no sé, la tía Julia, el escribidor de Vargas Llosa, ¿no? Que hay uno. Entonces, yo disfruté mucho y me lo pasé muy bien. Entonces la cuestión ahora, por contra, también es cierto que yo digo, en mis talleres a veces me sale alguno, me lee algo, también es verdad que no son buenos lectores, evidentemente los lectores de Storytel son buenos y tiene una edición buena, etcétera. Pero es verdad que cuando me leen algo yo todavía me complica, digo, tengo que coger el papel y lo leo y lo veo, y ya cuando lo veo lo entiendo. Entonces yo soy muy visual, básicamente a mí todavía me cuesta el formato. O sea, creo que hay unos textos que funcionan muy bien, textos narrativos, vamos a decir, sencillos. Ahora, textos de una cierta complejidad a partir de un punto, o sea, desde luego Ulises de James Joyce, yo creo que audiolibros no. Otros, no sé con quién lo comentábamos, textos densos, o sea, un ensayo divulgativo, pues sí. O sea, quiero decir que creo que el oído es menos preciso, no lo sé, a lo mejor estamos menos entrenados, a lo mejor también nos entrenamos y poco a poco la gente va teniendo más oído y ya sí, y conseguimos, pero yo desde luego la comprensión total y absoluta de los textos, para mí todavía necesito la
la vista, pero que a lo mejor es porque siempre he trabajado con la vista y soy yo, y que una persona que empieza joven hoy, empieza con los audiolibros y al cabo de 20 años de audiolibros ya se lee y le saca todo el jugo. Esto es una percepción propia. Pero bueno, no deja de ser, es un formato muy, muy interesante. Y luego, cada vez que escribes, claro, es un escritor peculiar, ¿no? Yo creo que es un formato que acabará explorándose, o sea, acabará igual que en el cómic. Hay un momento que empiezan a hacer V de Vendetta y Watchmen y tal, y de repente ves que se puede hacer muchas cosas con el cómic, se rompe. Entonces hay un momento, yo creo que se explorará y en el audiolibro pues veremos cuál es el tope, ¿no? Que yo creo que el medio puede dar mucho, sí, ahora también, claro, será costoso, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que cada medio genera un tipo de artista, un tipo de creador, ¿no? Yo, ahora que hablo bastante con guionistas, es un tipo de escritor, es un escritor con otros recursos, con otra manera de enfocar la literatura, la escritura. Y bueno, son cabezas diferentes, ¿no? Son formatos, y cada formato pues también te va condicionando y descubres cosas. Una experiencia muy gratificante en todo caso. Bueno, chicos, yo soy de los de, ya sabéis, lo breve, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, esas cosas. No, lo que más odio, bueno, falta, yo creo que, Pedro, venga, acércate. Oye, muchísimas gracias por haberme escuchado. Igual, mientras Pedro sube al estrado, tienes el micrófono activado, así que cuando quieras. Lo único también comentar que tenemos también ejemplares que nos ha ofrecido la librería diocesana para compra aquí al fondo, el que le apetezca. Y ahora ya os dejo con Pedro, que va a hablar de otro tema un poco más serio igual. Sí, la verdad es que es un tema, después de la charla de José Ángel, intentaré primero ser breve y intentaros contar lo más rápido posible y lo más sintético posible lo que hacemos en Cedro. Sé que muchos de vosotros nos conocéis. Somos la Asociación de Autores y Editores de España. Cuando digo autores, digo escritores, traductores y periodistas. Y cuando digo editores de libros, de prensa, de revistas y editores de música impresa. Así que cubrimos lo que es el sector editorial español. Tenemos 26.200 socios, unos 24.000 autores y 2.200 editores, con lo que tenemos cubierto bastante. Llevamos desde el año 88, llevamos 31 años. Y bueno, para mí contaros qué es lo que hacemos. Gestionamos los usos secundarios de las obras. Y diréis, ¿y eso qué es? Porque ha prometido Patricia que va a ser serio, pero ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues los usos secundarios son, los autores os dedicáis a crear, os preocupáis de que la novela tenga todo lo que José Ángel os acaba de contar. Los editores, lo que hacéis, que también hay editores en la sala, os dedicáis a corregirla, a editarla, a maquetarla, a distribuirla, a publicitarla, a conseguir que se vendan y que llegue a la librería. Una vez que la obra ya ha vivido, tiene una segunda, que la obra ya está en manos del lector, tiene una segunda vida. ¿Esta segunda vida en qué consiste? Pues de esta obra se pueden hacer copias, fotocopias, subir a intranet. Todo eso es lo que nosotros gestionamos. Ha hablado Patricia, o habéis dicho en un tuit desde la asociación que gestionamos los derechos patrimoniales. Sí, gestionamos dinero. Dentro del dinero que gestionamos por un lado, o llevamos a cabo lo que es la gestión colectiva obligatoria. Muchos de vosotros conocéis, pues la gestión colectiva obligatoria es la copia privada, por ejemplo. Son aquellos casos en los que la ley os quita a los titulares de derechos, os expropia la posibilidad de autorizar o no autorizar determinados usos. La ley dice, porque hay un interés general superior al particular del titular, os expropió este derecho. En ese caso, nosotros no representamos solo a nuestros socios, a esos 26.000 que os he dicho. Representamos al universo de titulares de derechos en España. Somos los encargados de recaudar y de entregar a los titulares los derechos que recaudamos por los usos que se realizan. Los ejemplos de gestión colectiva obligatoria son la copia privada, que supongo que todos la conocéis, que ha tenido los avatares que ha tenido a lo largo, los avatares legislativos que ha tenido a lo largo desde su creación. La remuneración universitaria, que es la obligación que tienen las universidades la posibilidad que tienen las universidades de utilizar cualquier obra hasta el 10%, pero la obligación que tienen de remunerar a los titulares, eso lo gestionamos nosotros.
y la remuneración por préstamo público bibliotecario. Aparte de esto, que lo hacemos para el universo de los autores, de los titulares, perdón, también gestionamos para nuestros socios, porque cuando se asocian con nosotros firman un mandato y en el mandato lo que hacen es nos permiten autorizar a los determinados usos para los usuarios que quieren hacerlo. Hay un universo de usuarios que quieren realizar usos, como ser una academia de idiomas, hasta un laboratorio farmacéutico que quiere hacer uso de material que tiene titulares de derechos, y un universo de titulares de derechos. Nosotros lo que hacemos es conectar a ambos y lo que hacemos es concedemos licencias para que realicen los usos correspondientes. Esta es la parte económica. Luego nosotros también tenemos una parte que denominamos función social, que nosotros ahí lo que hacemos es ayudamos al sector. Por un lado tenemos ayudas de urgente necesidad, que es como lo denominamos, que ayudamos a aquellos autores, en este caso es para autores nada más, no es para editores, que se encuentran en un momento de su vida complicado. Todos podéis conocer autores que han sido muy reconocidos, que han tenido una trayectoria muy buena y que llegan a una determinada edad o una determinada situación en la que no tienen ni para pagar el alquiler. Y las ayudas que reciben por parte de la administración no son suficientes o no le llegan. Nosotros suplimos ese tipo de necesidades. Por ley tenemos que dedicar el 20% de lo que recaudamos por copia privada a hacer este tipo de actuación. Tenemos otro tipo de ayudas, que muchos de los que estáis aquí, que sois autores, lo llamaréis las ayudas de las gafas o las ayudas del dentista, que suena anecdótico, pero ayudamos a todos aquellos socios nuestros que tienen más de 50 años, reembolsando los gastos en el caso de la compra de gafas, audífonos, tratamientos dentales o tratamientos de fisioterapia. Y por último, lo que hacemos también es, tenemos una parte de lo que tenemos que dedicar a la función social, que lo gestionamos a través de las asociaciones, tanto de autores como editores. Esto es un ejemplo, nosotros ayudamos a que se produzcan o a realizar eventos en los cuales se potencie todo el sector del libro y se pueda concienciar y ayudar a dar a conocer lo que son los derechos de autor y la importancia que tienen los derechos de autor para que pueda sobrevivir el sector. Aparte de todo esto, tenemos una parte que para nuestros socios que nos mandatan, tenemos un servicio para proteger sus obras. Y cuando digo proteger sus obras, estamos en el mundo digital, las aventuras digitales que inician muchos editores independientes, el sector digital que ya tienen desarrollados los grandes grupos y las grandes editoriales. Tenemos un servicio de piratería. Las grandes editoriales suelen tener un departamento, en el departamento jurídico, un departamento exclusivo para proteger sus obras y perseguir aquellos ilícitos que se producen en el ámbito digital. Hemos desarrollado un sistema que lo que hace es un localizador automático de obras que están puestas a disposición sin autorización del titular. Y bueno, llevamos un año con ello, no tiene ningún coste para nuestros socios y estamos teniendo, la verdad es que unos resultados bastante buenos, sobre todo porque hemos conseguido el apoyo de Google, que no sé si estará mañana, con el que tenemos una relación en el que nos considera un proveedor de confianza y todas aquellas denuncias que nosotros hacemos automáticamente las desindexa de sus búsquedas. Con lo que si la página de enlace o la página de almacén no nos hacen caso ante el requerimiento que los hacemos, si Google automáticamente les desindexa de las búsquedas, la gente no lo va a encontrar. Evidentemente, si lo tiene copiado en un Word, sí lo encuentra, pero no es lo normal. La gente que busca obras piratas suele ser más vaga que todo eso. Y además, según el estudio, nosotros estamos en la coalición de creadores con todo el sector que produce contenidos en España, desde la televisión, la música, el cine, la liga de fútbol, los videojuegos, y todos los años realizamos un estudio sobre los hábitos de consumo digital y sobre la piratería. Y el año pasado el 97% de las búsquedas para realizar una infracción, es decir, los usuarios piratas que buscan una obra, lo hacen a través de Google. O sea que si bloqueamos Google, bloqueamos o por lo menos conseguimos que muchas de las búsquedas
que se les rompa el enlace para conseguir llegar a poder realizar la descarga digital. Y luego ya, por último, deciros que os ayudamos a representaros internacionalmente. Cedro no es un invento del año 88 español, existe un Cedro en todos los países, tenemos una federación donde están todas las entidades de gestión que representan la obra de texto y firmamos acuerdos de representación recíproca con lo que nuestros socios están defendidos en el resto de los países. Es decir, por hablar de, por ejemplo, en Europa todos los países tienen un Cedro, pues si se produce una infracción en Francia, se ponen en contacto con nosotros para preguntarnos si es socio nuestro, porque nos intercambiamos el repertorio, si esa obra la tenemos declarada, si tenemos el mandato digital, y en ese caso, si es así, actúan en consecuencia para intentar que eso no se produzca. En Europa sí que es verdad que las infracciones digitales se producen, pero no en el mismo nivel, pero también tenemos la parte que ya sabéis que en este momento para este mercado las fronteras no son las fronteras políticas, sino la frontera es el idioma, y estoy hablando de Latinoamérica con los principales mercados o los principales países con los principales mercados editoriales. Hay un Cedro y tenemos acuerdo con México, con Argentina y con Colombia, que son los 3 mercados principales. También está Panamá, Chile, otros países con unos mercados editoriales mucho más pequeños, pero ahí sí que tenemos una representación recíproca bastante activa. Os comento por curiosidad, hace unos 4 meses conseguimos cerrar 31 grupos de Facebook en los cuales se compartían 2 millones de obras. 2 millones de obras de forma ilícita. Eran grupos mayoritariamente universitarios, donde un manual, el Floristán de Historia Moderna, le vale igual a un estudiante de la Universidad Autónoma de México, a la de Buenos Aires, a la Universidad de los Andes de Chile o a la Complutense de Madrid. Entonces, compartían todas esas obras y conseguimos cerrar esos grupos. Entonces, ahí también quiero reflejar el apoyo que hemos tenido también por parte del resto de las entidades de gestión de esos países para recabar pruebas y para conseguir el cierre de estos grupos. Y yo, por mi parte, como eran entre 2 y 10 minutos, yo creo que estoy en tiempo, no me quiero alargar, y si dejar, por si me queréis hacer alguna pregunta, pues gustosamente os la responderé. Sé que el tema no es tan entretenido como el de José Ángel, pero bueno, estamos hablando de dinero, estamos hablando de protección de las obras y estamos hablando de la gestión de los derechos de autor. Cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. ¿No? Pues lo agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Gracias.